Bueno, como tema de esta semana tenemos caracterización de proyectos. Autor Carlos Gallegos. Como objetivos planteados son conocer e identificar un proyecto, conocer los diferentes elementos y etapas de un proyecto. Como definición de proyecto tenemos que es la integración de una serie de procedimientos y actividades haciendo uso de una metodología definida que permita lograr los objetivos y metas de la manera más eficiente y efectiva. Los motivos del proyecto. Los motivos de proyectos. Dentro de estos motivos que generan al inicio de un proceso para el desarrollo de proyectos se encuentran principalmente elementos de factores que pueden ser externos o internos. En estos podemos tener como el cambio demográfico, que se refiere a cambios en la distribución de grupos de humanos dentro de una entidad. También tenemos el micromercado, que se refiere a la necesidad de atender a segmentos de usuarios muy específicos y donde se requieren de productos y servicios adecuados. Tenemos otra, la volatilidad corporativa. Esta se refiere a la necesidad de llegar a acuerdos, uniones, alianzas y adquisiciones que modifican el estado de una empresa. También tenemos lo que es lo control de costos, que se refiere a la precisión por contener y reducir los gastos. También tenemos el consumismo. El consumismo es la necesidad de reaccionar a la demanda y seleccionar a los consumidores. También tenemos la crisis educativa, que es la necesidad de trabajar con empleados quienes cuentan con un desintegrado sistema educacional. También tenemos lo que es el ambientalismo, que es la necesidad para reaccionar a los cambios del medio, así como el crecimiento que éste genera. También tenemos lo que es la calidad, que se refiere al mejoramiento del producto final. También tenemos lo que es la globalización, que se refiere a las necesidades de tener mayor cobertura. Y también tenemos lo que es las regularizaciones, que se refiere a cambios dentro del ambiente provocados por acciones gubernamentales, por ejemplo, las leyes y los impuestos. Bueno, en elementos para identificar los posibles proyectos tenemos problemas con algún elemento actual. Esto puede ser considerado como errores, ineficiencias, retardos, deseos de algún incremento, reducción de gastos, etc. También tenemos los deseos de explorar nuevas necesidades, que pueden ser nuevos mercados, nuevas producción, nuevas formas de obtener ventas competitivas, uso del sistema de información. También tenemos el incremento de la competencia. Aquí podemos tener nuevas características de los competidores, mejorar un servicio o un producto. También tenemos que hacer más efectivo el uso de la información. Esto lo podemos lograr teniendo nuevas fuentes de información, mejor aprovechamiento, rapidez de mejor decisiones. También tenemos el crecimiento organizacional, que es el incremento de las empresas, más necesidades. También tenemos la unión y adquisición corporativa, que es la consolidación de sistemas y procesos, requerimientos, reducir actividades redundantes. También tenemos los cambios en el ambiente o en el mercado. Esto quiere decir como pueden ser los clientes, los proveedores, las leyes y regulaciones y el clima. Los métodos para analizar las necesidades. Aquí pueden ser de dos formas, análisis creativo o análisis crítico. El análisis creativo involucra la investigación de nuevas alternativas para solucionar los problemas actuales, mientras que el análisis crítico significa tener una actitud exceptiva y dudosa, requiere cuestionamientos para establecer cuándo los elementos deben significar más eficiencia y efectividad. Para esto se consideran dos pasos: ir más allá de la automatización de los sistemas y cuestionar establecimientos y suministros. Por otra parte, en las etapas de desarrollo de proyectos tenemos la detección de necesidades, que consiste en determinar que algún elemento, ya sea proceso, equipos, personas, no cumplan ya con los objetivos o metas. La definición del problema
Consiste en delimitar las fronteras y el alcance de las necesidades que se deseen atender y sobre las cuales existe la posibilidad de definir un proyecto. Definición de factibilidad. Este consiste en 4 niveles, que puede ser el operacional, técnico, económico y de calendarización. La que es de planeación de proyecto. Consiste en explicar cómo será la delimitación del problema, justificando el planteamiento de los objetivos desarrollados inicialmente. Elaboración del proyecto. Consiste en definir el diseño, la elaboración de los módulos y la integración de todos los elementos. Y por último, la documentación, que consiste en explicar cómo están compuestos los manuales técnicos y de usuario del proyecto. La creatividad e innovación. En esta etapa contempla de 7 pasos, que permiten definir adecuadamente los alcances y fronteras del proyecto. Como primer paso tenemos la determinación del alcance de los objetivos. Como segundo tenemos la creación de una visión. Como tercer paso tenemos adoptar una metodología en la planeación. Como cuarto paso, organizar y definir los recursos necesarios. Como quinto paso tenemos definir el equipo de trabajo. Como sexto paso tenemos preparar un plan de trabajo. Y por último, el séptimo paso tenemos obtener o confirmar los requerimientos de acuerdo al plan desarrollado. También debemos conocer la diferencia que hay entre creatividad e innovación. Innovación es una herramienta que permite aprovechar los cambios como una oportunidad para generar soluciones, mientras tanto que creatividad es el proceso de definir y elaborar aspectos nuevos tomando como herramienta la innovación. Técnicas de reto de ideas y de análisis de errores. Aquí tenemos técnicas de reto de ideas y técnica de análisis de errores. La técnica de reto de ideas se basa en explorar un problema, haciéndonos preguntas como ¿qué objetivos cumple? ¿Qué factores intervienen en su funcionamiento? ¿Cómo opera? ¿Es útil? ¿Es funcional? ¿Y cómo debería ser? También seleccionar una situación y retarla. También contestar las preguntas. ¿Por qué así? ¿Puede ser de otra manera? ¿Qué opciones se tiene para generar una manera diferente de hacer el asunto? Y sugerir alternativas de solución. Mientras tanto que técnicas de análisis de errores se basa en definir problema, idea, situación o concepto, en identificar posibles errores, pensar la manera de corregirlos y analizar la alternativa de corrección y sugerir las que sean factibles. En la estrategias de desarrollo de inventivas. El uso de una estrategia que nos permite obtener la mejor solución posible en nuestro problema. Se inicia con el análisis de una situación, que equivale a la exploración del problema y posibles aspectos que intervengan e influyen en el mismo. La segunda fase corresponde a seleccionar todas las ideas del proceso de análisis, evaluarlas y seleccionarlas, las mejores para poder solucionar el problema. Necesidades, definición del problema. En la definición del problema tenemos que determinar metas y objetivos. Aquí podemos definir el alcance del problema, evaluar las características favorables y desfavorables. También tener una lista y definiciones de objetivos y metas que se buscan. Revisar posibles factores de éxito o fracaso y planear un calendario inicial. También se tiene que crear una visión inicial. Este consiste en revisar, recopilar, leer todas las fuentes de información de la empresa, determinar la influencia de los objetivos, visita otras empresas, hacer promesas razonables que generen entusiasmo y soporte. Adoptar una metodología. Esto trata de formular y estar de acuerdo con los principios esenciales
y los requerimientos de una metodología. También evaluar los métodos de planeación actuales y de los estándares de la organización. Crear un equipo de trabajo. En el equipo de trabajo deben existir 4 puntos importantes, como debe haber un líder, los miembros del equipo deben ser creíbles y acreditados, los miembros del equipo deben entender y estar de acuerdo con las metas, y debe existir múltiples cooperación y compañerismo. Disponer de recursos suficientes. Aquí un papel muy importante es la experiencia, el material físico, el material tangible como son los conocimientos y las ideas, la documentación, los recursos humanos, los recursos financieros. Preparar un plan de trabajo. En este plan de trabajo se contiene los siguientes aspectos, como es la introducción, descripción de tareas, duración, espera, esfuerzos estimados, diagramas de graph y resumen de calendario, responsabilidades diarias y semanales, estatus del proyecto. También en este encontramos obtener, confirmar las obligaciones o responsabilidades. El objetivo que busca este paso es representar el material desarrollado, realizar juntas y representaciones con los administradores, presentar hojas de actividades que confirmen el entendimiento de los objetivos y las metas iniciales, además del resultado final. Confirmación por escrito del inicio y continuidad de la empresa. Proporcionar un proyecto que fortalezca la empresa. La determinación de la factibilidad. La factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos. La factibilidad se apoya en 3 aspectos básicos, como es el operativo, el técnico y el económico.